Hola nuevamente chicos, esperando se encuentren súper. En esta ocasión vamos a ver homotesia. Esto es parte del eje de geometría de la prueba de transición que aún está vigente para la prueba de transición 2022. Entonces, un concepto súper relevante de entender, un concepto súper interesante de analizar a los casos críticos, que es el factor de homotesia, cuál es el centro de la homotesia y en sí cuál es la intuición detrás de la homotesia, para qué sirve. Bueno chicos, la homotesia en simples palabras es la ampliación o proyección de una figura. Esta proyección, dado que hay un centro que hace como foco, como punto de encuentro, que es este, por ejemplo, aquí, o este en este caso, lo que hace este foco es proyectar proporcionalmente estas figuras. Entonces la homotesia lo que trata de hacer es agrandar, achicar figuras, dar la vuelta, hacer una suerte de simetría axial. Es un tipo de movimiento de figuras a partir de un foco, que en este caso es el centro de homotesia. Por otro lado, tenemos el K. ¿Qué es el K? El factor de homotesia, la razón de homotesia. Este K lo que nos va a indicar es primeramente la homotesia que estamos haciendo. Si de la figura original vamos a obtener una figura mayor o menor, si va a ser la misma figura o si va a ser una figura invertida como ocurre en este caso, en el cual el factor de homotesia es negativo. Por lo tanto, a partir de una figura original ABC, un triángulo, vamos a obtener un triángulo invertido CBA'. Entonces, cuando el K es negativo ocurre esto. Se invierte la figura. Cuando el K es positivo, fíjense qué pasa. Pasamos, o sea, cuando el K es mayor que uno, sorry, pasamos de una figura ABC a una figura ABC, pero más grande. Es decir, estamos ampliando proporcionalmente la figura ABC original y pasando a una figura ABC'. Con la comita se dice prima. Entonces, fíjense que el K lo que va a estar haciendo es decir cuánto vamos a ampliar la figura, cuánto la vamos a achicar, si la vamos a estar reflejando respecto a un punto focal, en el caso en el que tengamos un K negativo, o si el K es igual a uno no le vamos a estar haciendo nada a la figura y lo que va a pasar va a ser este caso, chicos. Vamos a tener una figura superpuesta encima de la otra, en cuyos puntos A va a ser igual al A', el B va a ser igual a B' y el C va a ser igual a C'. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, la figura verde original se va a ver superpuesta por una figura prima roja. ¿Por qué? Porque el factor de homotesia es igual a uno. Entonces la proporción es igual a uno y se obtiene la misma figura. Eso es todo, chicos. Si, por ejemplo, tuviéramos un K igual a menos uno, lo que vamos a hacer es obtener proporcionalmente la misma figura, del mismo tamaño, pero invertida. Así, por ejemplo. Entonces, es esa la importancia del K, chicos. Y la homotesia en sí, como ya les he dicho, es un aumento proporcional de una figura. Es solo eso, chicos. Y lo más importante es tener en cuenta el K y factores extremos. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el plano cartesiano, recuerden que estas homotesias se hacen en el plano cartesiano, eh, no sé, tenemos aquí en el 1, 1, tenemos el centro de homotesia y vamos a tener estas figuras. ¿Pum? Si la distancia, por ejemplo, entre el centro y el lado original A es igual a la distancia entre el centro y el lado resultante A', lo que vamos a tener es que la distancia entre ellos es cero. A lo que voy es que, por ejemplo, si la distancia entre A y A' es cero, entonces la distancia del origen, o sea, del centro de la homotesia al A, va a ser igual al centro, la distancia al centro a la prima, va a ser la misma. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Vamos a tener onda, no sé, un triángulo de esta forma y que el factor de homotesia sea, no sé, 5 y vamos a tener como subproyectado ese mismo triángulo pero encima del otro.
Entonces hay casos críticos súper interesantes de analizar y que de hecho les menciono esto por motivo del ejercicio que les tengo preparado. Y eso es todo lo que tienen que saber respecto a Homo TCA para que podamos entender de buena forma el ejercicio. Ahora vamos con el ejercicio, chicos, en la pizarra, no vía online.